Cuba es un país con muchísima historia, muchas curiosidades, nuestra idiosincrasia, como todos los países, señores. Pero aquí vamos a estar... ¡Ey! No me ignores, estoy aquí. Ujú. ¿Pero qué tú haces aquí? A ver, Alige, ¿por qué tú no hablas un poquito acerca de ti? Yo creo que a los suscriptores les va a interesar eso. No, 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 no. No te puedo complacer porque este es un canal donde se habla acerca de las curiosidades de Cuba, historias, costumbres. Tú lo sabes perfectamente. No es así, no te puedo ayudar en eso. Pero tú no piensas que si tú hablas de ti, a la vez estás mostrando un poco a Cuba, sus costumbres, sus hábitos, porque tú eres cubana. Alija, habla de ti un poco. Que no. Sigue mis consejos. Anda. Aunque sea dos o tres cositas. Habla de ti. Ok, te voy a complacer. Voy a dar algunas características mías. Voy a responder algunas dudas que me han preguntado. Y de cierta manera están conociendo también una cubana. ¿Ok? Así que ya sabes, si quieres conocer un poquito acerca de cómo soy y algunas curiosidades que me han preguntado los suscriptores, incluso la señora Conciencia, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. ¿Qué tal? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alija y soy una youtuber que comparte acerca de las curiosidades de Cuba, nuestras costumbres, nuestras curiosidades, nuestra idiosincrasia. Y hoy, a sugerencia de la Conciencia y de algunos otros suscriptores, voy a responder algunas preguntas que me hacen de manera constante. Y estas preguntas me han llegado a través del Instagram y también, por supuesto, porque muchos seguidores se convirtieron en seguidores porque eran amigos míos que los invité a que siguieran el canal. Y otros seguidores llegaron así de momento, pero hoy se han estado convirtiendo también en mi familia, en mis amigos. Te invito también a que te suscribas a este canal si no lo has hecho, si te interesan este tipo de temas. Pero hoy vamos a responder algunas de estas dudas. Este es un canal, como le he dicho en otras ocasiones y les reitero, para hablar acerca de Cuba, nuestras costumbres, curiosidades, interesantes lugares que le puede llamar la atención o motivar a todos los cubanos que están en Cuba, que no lo conocen, como me ha pasado en muchos temas, a otros cubanos que están en otros países y a todas esas personas que de una manera u otra aman y le interesan la cultura cubana. Entonces vamos a responder algunas de estas inquietantes. Una de las primeras inquietantes que me han hecho es cómo escojo los temas. Mm, ¿Cómo escojo los temas? Bueno, algunos temas, yo no estudié historia. Yo estudié la historia que estudia todo el mundo. La historia de la escuela, no soy una profesora de historia ni nada de eso. No soy historiadora. Simplemente, y la historia de la vida, sí, porque nosotros tenemos que tener presente una cosa. Nuestro pasado ya forma parte de una historia. Y tu presente tienes que prestarle muchísima atención a todos los detalles porque mañana esa va a ser la historia que le vas a contar a otras personas y tú eres testigo. Entonces, los temas los escojo porque han sido de mi interés personal, porque siempre me han llamado la atención, tengo alguna información de ellos. Lo que hago siempre es contrastar fuentes, buscar más datos históricos, las fechas, los nombres, detalles así. Otros temas los he escogido porque me salta mientras estoy leyendo de un tema, pues entonces me salta otro tema y digo, ay, mira qué interesante. Otros temas me lo han sugerido los mismos suscriptores, los amigos y los que se convirtieron, y los suscriptores que se convirtieron amigos, como les dije, esos temas me los han sugerido. Ahora, como interesante es que esto es YouTube. Entonces, como es YouTube, uno tiene que mostrar imagen. Y hay algunos temas que tengo pendientes ahí en el tintero, pero no los he podido trabajar porque tengo que buscar imágenes que soporten y que secundan la información que estoy dando. Ustedes saben que la mayoría de las veces estoy tomando algunas fotos cuando es muy del pasado, evidentemente, y entonces con eso voy apoyando el contenido porque uno quiere ver qué es lo que me están contando, un poquito. Entonces así escojo mis temas. Si tienes sugerencias, yo siempre les invito a todos los suscriptores o a todas las personas que pasan por el canal,
Por favor, que si tienen temas, pues me lo sugieran ahí en la cajita de comentarios o que me escriban a mi Instagram. Aquí en mi canal de YouTube están mis redes sociales también, que ustedes pueden ir, conversar conmigo y decirme, mira, te sugiero este tema, me gustaría este otro. También ha pasado que cuando termino un tema y ya grabé el video y lo subí, después descubro otras cosas. Y yo digo, oye, pero esto no lo puse en el video y mira qué bueno está. Bueno, para eso también están los shorts. ¿Qué pasa con los shorts? Mire, por lo general a veces los shorts son un fragmento del video que ya se grabó, pero no siempre es así. Yo tengo shorts en mi canal que son de temas que no tienen videos, que simplemente fueron curiosidades cortas y que no investigué más, pero me llamaron la atención. Y también tengo shorts de temas de videos, que ya hice el video, pero después descubrí algo más, incorporo el short, pongo el enlace del video. Así que no pienses que porque solamente estás viendo los videos, no te pases a ver los shorts, no te suscribas y le des un like para que sigan llegándote todo como sugerencia de YouTube y entonces puedas ver otras cosas interesantes acerca de Cuba y de los cubanos. Así escojo mis temas, sobre todo a veces un tema me sugiere a otro, a veces las mismas curiosidades, a veces los suscriptores y el hecho. Ahora, cuando yo escojo un tema, me pasa algo muy simpático y es que yo estoy a la par descubriendo con ustedes. Yo vivo eso, yo vivo esa experiencia de que, wow, estudiar para un tema histórico, cualquier cosa de curiosidad, por muy sencillo que sea, cuando uno quiere ser serio en lo que está haciendo, lleva tiempo, señores. Lleva mucho tiempo, lleva investigar, confirmar, ver aquí, ver allá. Algunos historiadores a veces no tienen puntualizado o la certeza de un acontecimiento que ocurrió de una forma o en determinada fecha, eso también lo hablo. También me gusta apoyarme mucho de las personas, por eso te dije que lo que tú viviste en el pasado ya es historia, lo que estás viendo en el presente va a ser una historia. Entonces, me gusta conversar con esas personas que vivieron esas experiencias y que no, me pueden contar y decir, a mí me pasó así, esto era así, cómo era esta calle, cómo era este lugar. Eso es muy rico. Yo escucho a mis suscriptores, yo escucho a mis amigos suscriptores a esta familia. Otro tema que me han preguntado en disímiles ocasiones es ¿por qué no hago exteriores? Bueno, esto lleva un poquito de historia. ¿Por qué no hago exteriores? Primero, este canal no tiene mucho tiempo, aunque eso no es la justificación de por qué no hago exteriores. Pero cuando yo comencé este canal, yo comencé en un proceso de salud, estaba en ese momento en un proceso de salud muy delicado. Yo estaba muy enferma. Lo que pasa es que los suscriptores no lo sabían porque era mi vida personal. Y yo tenía el deseo, el anhelo, el sueño, ya estaba desesperada por abrir el canal, para hablar de Cuba y de los cubanos, pero también para dar consejos, hablar un poco de crecimiento personal. Un tema que no he abordado mucho últimamente porque tal vez en el futuro tenga que hacer otro canal sobre el crecimiento personal. Pero yo estaba tan mal que de hecho estaba esperando una operación. Yo fui operada. Durante ese tiempo ustedes no vieron videos en los primeros meses de recuperación, nada más que pude sentarme, yo edité mis primeros videos. Cuando yo estaba antes de la operación, pues yo hacía un esfuerzo muy grande, me preparaba desde la cama, me sentaba en mi mesa, como ustedes pueden ver aquí, que es el escenario que más bien estoy utilizando siempre, y me ponía, después iba para mi cama y me acostaba, apoyaba en el propio móvil, es donde yo estoy editando por ahora. Y entonces ahí mismo en el móvil, en el soporte del móvil, apoyaba y me ponía a editar acostadita y esas cosas. Después vino la recuperación y he seguido editando de esa manera, grabando de esa manera. Ya estoy bien, ya puedo salir a la calle, ya puedo hacer exteriores, pero ahora tengo otra razón por la cual no hago exteriores. Es la siguiente. Primero, todavía no tengo las condiciones físicas, técnicas para poder hacer exteriores. Yo no tengo micrófono, se pueden grabar todos los ruidos ambientales, no se van a filtrar. Y a pesar de eso, ustedes saben que uno puede grabar panorámicas y mostrárselas a ustedes. Algunas veces lo he hecho, pero sucede también que he estado conversando, buscando a quien que me apoye, que me acompañe a grabar estos exteriores. ¿Por qué? Porque no me siento segura en el hecho de que yo esté concentrada buscando un tipo de toma, picada, contralto, qué sé yo, haciendo todo eso bien, que yo esté concentrada grabando con el móvil y que de momento por estar entretenida, de cierta manera, porque lo estoy concentrada, alguien venga y me arrebate el celular.
Eso a mí me da mucho pavor, sobre todo porque yo creo que ahora mismo estoy grabando, editando en el celular, más todas las cosas que ustedes saben que uno hace en un celular que lo necesita muchísimo y que vale, no sé, precios por allá por la luna. Por ahí más o menos anda. Entonces yo no he conseguido una persona que me acompañe a grabar exteriores y no tengo todavía las condiciones técnicas. Primero fue mi proceso de salud, después también tengo entre las condiciones técnicas, pero también una persona, una amistad que me acompañe de confianza, que esté a la viva mientras yo estoy concentrada haciendo lo mío o que me grabe a mí mientras yo estoy haciendo. Eso es lo que pasa. Otra pregunta que me han hecho bastante. Esta pregunta me la han hecho bastante y es porque la mayoría de los youtubers cubanos lo hacen. Y es por qué no hago videos blog. ¿Por qué no tengo un canal blog? ¿Por qué no voy contando de mi vida diaria como hacen muchas personas? Bueno, señores, esa nunca ha sido mi intención, así familia, esa es la verdad. Mi intención nunca ha sido que mi canal sea contando de mi vida, de mi familia, de abrir mi privacidad, de quitarle la privacidad a mi familia mostrándola. A mí me gustan mucho los videos blog y los videos blog que hacen los cubanos, de hecho veo bastante y sigo a muchos y me resulta muy creativo, muy interesante, muy bonito. Me motivo también cuando algunas personas reciben ayuda de suscriptores que se han sensibilizado y solidarizado con la necesidad de los cubanos. Otras veces quizás me disgusto porque me parece, no sé, otros detalles que no voy a estar comentando, pero agradezco muchísimo, quiero decirles desde aquí, desde este canal, que no hago videos blog, agradezco muchísimo a todas esas personas que de una manera u otra están ayudando a suscriptores con los recursos, con paquetes que le mandan. Y sobre todo que después esos suscriptores que ayudan a otros necesitados, eso me emociona muchísimo, me da mucha alegría, porque aunque no es mi caso, pues yo me alegro de que alguien que tenga una necesidad está siendo suplida. Entonces no hago videoblog porque primero no es el objetivo de este canal, el objetivo de este canal es hablar un poco de historia. No sé si en un futuro, no sé, lo haga, pero también quiero respetar mi privacidad y la privacidad de mi familia, mi espacio. Si ellos no están de acuerdo, yo no soy quien para decirles esta es mi mamá, este es mi papá, este es mi hermano. No creo que sea así. Eso quiere decir que yo pienso que cuando se abre un videoblog tiene que estar de acuerdo la familia y respetar y explicarle las consecuencias que esto puede traer. Porque ¿qué pasa? Que cuando uno se expone en una plataforma de YouTube, uno sabe que va a recibir críticas positivas y negativas, que algunas personas pueden ser ofensivas, entonces la familia también tiene que prepararse para eso. Las personas están adaptadas a recibir lo bueno y les cuesta y no están preparados a veces a recibir lo malo. Entonces esa es la razón por la que no hago videoblog. Yo pienso que tenemos que naturalizar algunas cosas. Ese es el otro punto que me gustaría dejar aquí plasmado. Es que tenemos que naturalizar algunas cosas. ¿A qué te refieres, Alija, con naturalizar? Miren, también he estado compartiendo con algunas amistades mías que son suscriptores y entonces le he estado diciendo, no, es que salí, estuve comiendo, fui al cine, no sé, un ejemplo que les pongo. Me voy a explicar mejor para que me entiendan. Esto sí es un mensaje que les quiero dejar a ustedes, aunque este canal, en este video hoy no sea para hablar de crecimiento personal, pero sí les quiero dejar plasmado esto. A mí me ha chocado bastante cómo algunas personas ahora en la actualidad se están aprendiendo, se están adaptando a través de los consejos de crecimiento personal a ser un poco independiente. Y me refiero a independiente a que naturalizar el hecho de que qué valiente eres, qué grande eres porque tú decides ir a cenar a un restaurante solo o porque tú decides ir al teatro solo, decides ir al cine solo. Y esto me lo han estado reconociendo de cierta manera muchas personas. A ver, yo fui criada de una manera diferente. Esto que la gente tiene que pasar un trauma con un psicólogo con 20 millones de personas para que le ayuden. Yo fui criada de una manera diferente. A mí me enseñaron que desde pequeña que es muy importante la familia, que es muy importante los amigos, pero que también tú eres muy importante y lo que tú decidas hacer y lo que tú quieras hacer y donde te sientas bien. Me enseñaron desde pequeña que si quiero ir a una fiesta, puedo ir con mis amigos, pero si quiero ir sola, puedo ir sola.
que si quiero sentarme a comer en un restaurante con mi familia, compartir con ellos, o si quiero ir a un restaurante con una amistad, con mi pareja y compartir, sabes que eso es rico, conversar, actualizarnos, reírnos, eso es muy agradable, pero también tienes que sentir y encontrar la satisfacción que se vive el poder hacerlo solo. Llegar y decir, hoy me voy a sentar en este restaurante y voy a consumir y voy a disfrutar eso. Entonces tenemos que aprender a naturalizar todo eso, señores. Que esta es una costumbre que tengo, una costumbre como cubana, una costumbre que algunas personas tienen y otros que le llaman la atención. No, yo no soy una llanera solitaria, pero sí he aprendido a disfrutar mi momento con mi familia, a disfrutar mis momentos con mis amistades, a disfrutar mi momento con mi pareja cuando estoy en una relación, y también a disfrutar mi momento de ir sola, de disfrutar, de aprender a si quiero ir a un restaurante, si quiero ir a un teatro, si quiero ir a un cine, si quiero ir a una fiesta, voy sola y regreso sola, ese es eso. Y bueno, me parece que hasta aquí han aprendido un poquito. No sé si será con este video les estoy diciendo cómo son los cubanos, pero sí les estoy diciendo cómo es esta cubana. Sí. Oye, ¿tú qué haces aquí todavía? Me hiciste caso. Tú vas a ver que todos esos suscriptores que se suscriban hoy, todos los suscriptores que se suscriban, que comenten, eso me los debes a mí, los que están viendo este video. ¿Qué te parece? También los que comenten. Bueno, está bien. Como tú digas. El hecho es, amigos, que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias, familia. Suscríbete, regálame un like y ya sabes, te voy a dejar una sugerencia por aquí para que la veas y la disfrutes, que compartas con los amigos y ya sabes, nos vemos en un próximo video. Si no sabes quién soy, yo te lo digo. Soy Alija. Chao.